Sinceramente, estoy harto de tanta manipulación. De repente nos dicen que nuestros hijos tienen déficits de atención y que esto es algo incurable, solamente hay que aprender a vivir con eso. Pero después nos dicen a la par que el déficit de atención se ha multiplicado por 3 en los últimos 20 años. Después nos dicen que las depresiones se están multiplicando cada vez más porque algo estamos haciendo mal, pero a la par nos dicen que la depresión es algo con lo que tenemos que aprender a vivir porque no es algo que se cura y no se sale de allí. Por lo tanto, o algunas pastillas, o aprende a vivir con eso. Cada vez nos tratan más como seres indefensos que no tenemos nada que hacer ante las amenazas de la vida, ante los sufrimientos o ante las cosas que nos ocurren. Lo único que saben darnos es pastillas que nos adormezcan o consejos para lidiar con. El ser humano ha perdido su fuerza para superar las dificultades. ¿Por qué nos tratan como víctimas todo el tiempo de la realidad? ¿Por qué no creen que somos suficientemente fuertes para levantarnos y decir no a la depresión, para decir no a la baja autoestima, para decir no a todas las cosas que no nos convengan en nuestra vida? Y todo el tiempo nos tratan como animales o ratones de laboratorio. Os voy a contar a qué me refiero. Si nosotros tomamos cualquier objeto, ¿sí? Por ejemplo, esto que tengo aquí, y yo lo tiro, hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Hay causa y efecto. La causa es que si yo suelto esto y no hay una superficie que lo frene, el efecto va a ser la caída de este objeto. En el mundo de lo inerte hay causa y efecto. Si subimos al mundo de lo vegetal, también hay causa y efecto. Si yo corto una flor, esta se marchitará. Son reglas que no podemos obviar. Si hay lluvia, pues la vegetación florece. Si no la hay, no lo hace, a no ser que la riegue. ¿Por qué? Porque el mundo de lo vegetal va con causa y efecto. Lo mismo pasa con los animales. Si tomamos animales y, como hacen en los laboratorios, hacen experimentos con ellos y les electrocutan en esto o los dejan solos, la causa va a tener un efecto. Y es muy probable que este efecto esté en todos los animales. Pero el ser humano es distinto. El ser humano no puedes decir que una causa va a tener el mismo efecto en todos los seres humanos. Quiero decir, no porque un ser humano, por ejemplo, haya vivido con un padre que no le abrazó lo suficiente o no le dio el amor suficiente, este le va a causar ser X o le va a causar depresión. Y cuando vaya al psicólogo va a decir, tengo depresión, sí, es que tu padre no te abrazó lo suficiente, ¿qué vamos a hacer? Si hay un padre que maltrató a 2 hijos, por ejemplo, gemelos, en el mismo tiempo, de la misma manera, en la misma ciudad, en el mismo nivel socioeconómico, en todos los niveles, ¿estás seguro o segura de que los 2 van a terminar de la misma manera? Es muy probable que uno de ellos sea un delincuente y el otro se convierta en un premio Nobel. ¿Por qué? Porque la causa no es necesariamente una causa que tenga que tener un solo efecto, porque no somos ratones de laboratorio, sino que hay algo en nosotros, hay algo dentro de nosotros que hace la diferencia. Y aquí es cuando entra la Kabbalah y nos dice, la perspectiva que yo tengo, dice la Kabbalah, y dicen los sabios de la Kabbalah, es muy diferente de la perspectiva que tienen los psicólogos y la ciencia moderna. Porque no somos un conjunto de células unidas que se comportan como se comportan por la segregación de diferentes hormonas y sustancias en nuestros cerebros y en nuestros cuerpos. No, hay algo en nosotros superior, hay algo que se llama Da'at, que nos causa y marca la diferencia. Es lo que nos hace ser libres. Es lo que hace que entre una causa y un efecto haya libertad. De esto habló el psiquiatra Viktor Frankl, quien estaba profundamente influenciado por las enseñanzas judías por ser el mismo judío. Y él dijo que entre la causa y el efecto está la libertad de elegir, la libertad de elegir el efecto que yo quiera. Puede haber una causa que me puede estar influenciando para tener cierto efecto, pero yo tengo la responsabilidad, yo tengo la libertad, yo tengo la fuerza para elegir otra cosa en mi vida.
Y si no entendemos que nuestra esencia como seres humanos, lo que nos diferencia de los animales es esta capacidad de elegir, este libre albedrío, y que eso es lo que realmente nos hace libres, entonces estamos siendo esclavos. Quizás nos quieran ayudar, nos quieran defender, pero en realidad nos están debilitando como sociedades. Cada vez se reclama menos de los niños, cada vez están peor, cada vez somos menos productivos, porque la mirada es una mirada de víctima, de todos somos víctimas, todos somos sacrificios. Hay alguien que nos está presionando demasiado, ya sean los padres, hay alguien que se está aprovechando de nosotros, ya sean los políticos, hay alguien que nos está oprimiendo, ya sean los empresarios, porque esa es la visión. Y esta visión es muy probable que a día de hoy ya te haya afectado. Y si me ves un poquito emocionado cuando te estoy diciendo esto, es porque a mí el entender eso me cambió la vida por completo. Y allí dejé de ser víctima y de responderle a la vida en sus causas, efectos, y a entender que entre la causa y el efecto está mi capacidad de levantarme, tener libertad y decir, no más. Esta es la causa, pero este no va a ser el efecto. Yo decido mi propio destino. Con la ayuda de Dios, yo voy a hacer que los resultados sean otros completamente. Y esto es un hombre y una mujer libre de verdad. Aquel que puede elegir otro futuro para él, más allá de las reacciones biológicas automáticas que haya en la realidad, porque yo puedo elevarme a la realidad, porque tengo un alma divina que puede crear nuevos mundos. El creador es creador de mundos. Dios crea mundos. El ser humano a imagen de Dios puede crear también sus propios mundos. Pero si lo tratamos como a un pobrecito que no tiene capacidades, entonces le estamos quitando su imagen divina. Y aquí es que quiero volver a entender lo que nos dice Viktor Frankl. Yo tengo la capacidad de elegir también en medio de que mi futuro sea diferente. No quiere decir que no me duelan las causas. No quiere decir que no haya eventos traumáticos en mi vida. Simplemente quiero decir que después del dolor siempre va a haber para mí una oportunidad de elegir otra cosa. No digo que sea fácil, pero te digo que esta es la esencia de tu vida. El hacer elecciones correctas, crear los mundos correctos, en crear tu realidad correctamente. Y si te dicen que no eres capaz de eso, que no puedes hacer eso, te están quitando tu libertad. Y ahí viene la esclavitud a las medicinas, ahí viene la esclavitud a lo que dirán otros, ahí viene la esclavitud a lo que me hicieron mis padres, ahí viene la esclavitud a ir al psicólogo por 15 años. 15 años en el mismo psicólogo y no nos ayuda. Nos hacen dependientes de sus sistemas y no podemos dejar. Yo, que soy terapeuta, me cuesta moralmente tener a alguien más de 10 sesiones conmigo. Me cuesta. Si bien alguien quiere venir para hablar, mejorar, mejorar no hay límite. Pero alguien con un problema, 15 años sigue viniendo y se le sigue recibiendo con tanta pasividad. Hay una perspectiva negativa. Hay una perspectiva que nos está haciendo víctima y tenemos que librarnos de esa perspectiva. Y la perspectiva es que nos movemos por causa y efecto. Si yo digo estoy triste, siempre alguien me va a decir, ok, algo pasó con tus padres, algo pasó. Es probable que la causa de mi tristeza sea impulsada por lo que pasó. Pero te aseguro que en medio hay una elección tuya de ir abajo, de quedarme triste, de quedarme depresivo o de ir arriba. Y tú me dirás, ¿cómo puedes decir que alguien decida caer en una depresión? ¿Cómo puedes decir que alguien ha elegido eso? Y la verdad es que yo no digo que lo haya elegido conscientemente, pero no puedo decir que no ha elegido, porque el hombre es un ser que elige. El problema es que a veces elige subconscientemente. El problema es que hay fuerzas internas, las que probablemente están eligiendo por él en su subconsciente. Entonces, eso es exactamente lo que dijo Carl Jung, cuando dijo que si no haces consciente a tu subconsciente, este te dominará, te hará elegir mal y tú le llamarás destino. Tú dirás que es causa y efecto. Tú dirás que así tiene que ser y no podría haber sido otra cosa. No, sí podría haber sido otra cosa. Si nos hacemos conscientes de cuáles son los mecanismos internos que están eligiendo por nosotros y eligiendo mal, podremos ahora tener una nueva elección. Entender, ok,
elegí mal por esto, esto y esto. Y ahora puedo elegir bien. Te voy a poner un ejemplo de un caso que tuve. Tuve una vez, voy a cambiar un poco la historia para que no se pueda identificar de quién estoy hablando, pero tuve una vez un hombre que estaba muy enfermo, de una enfermedad crónica, cansancio crónico, así le llaman. Hay algo así también como parecido a la fibromialgia, sí, un cansancio muy fuerte. Esa persona no podía trabajar, no podía casi levantarse de la cama. Cuando empezó las primeras sesiones eran por Zoom, sus hijos le tenían que llevar al piso de arriba donde estaba la computadora. De repente, esa persona empezó a contarme los motivos por los cuales había caído en la depresión, ¿sí? Causa y efecto. Hay alguien que me está afectando a haber caído en eso. Yo soy la víctima de la realidad. No le culpo. Así nos han enseñado a pensar, ¿ok? Así estamos programados a pensar, a no tomar responsabilidad. Entonces, y sobre todo cuando es una enfermedad, ¿qué vas a decir? ¿Que yo elegí la enfermedad? Quédate hasta el final de la historia. En eso empecé a preguntarle los motivos por los cuales empezó todo su malestar. Empezó a contarme una historia familiar de alguien de su familia que entró a su casa literalmente y le engañó con la esposa, y le arruinó, y le hizo estar tan triste que a partir de ahí no fue al trabajo. Y no solo eso, que después de todo, aún seguía estando allí en la casa, porque no lo podía echar, porque entonces toda la familia se ponía en su contra, y le decía que era un paranoico. Eso le causó una angustia tan dura y tan fuerte, que básicamente este hombre empezó a enfermar. Con esto yo le pregunté, ok, ¿y dónde está hoy esa persona? Me dijo, no, ya no está más. Ay, ¿cómo se fue de casa? No me ves, yo no me puedo mover. Estoy enfermo, estoy muy enfermo y ahora ya no le puedo atender. Ella sola entendió que se tenía que ir de mi casa. Y allí es cuando yo ya entendí que la elección subconsciente hacia la depresión y la enfermedad tuvo una gran victoria. Gracias a la enfermedad, la persona se fue. Le pregunté, si estuviera sano, ¿esa persona volvería? Dijo, no, ya no volvería más. Entonces le dije, la enfermedad te ha servido, te ha dado una ganancia tremenda, que es librarte de ese sufrimiento tan grande. Y ahora ya no la necesitas. Estás dispuesto a tomar responsabilidad y entender que esa enfermedad vino a tu vida con un objetivo, no por una causa, no víctima. Hay una responsabilidad que yo tomo, vino por un objetivo, lo cumplió y ahora puedes dejarlo ir. Me dijo, es tremendo, que nunca había visto esto así. Solo el pensar así ya le dio poder, porque la responsabilidad te da poder, mientras que el victimismo te debilita. El que yo te diga no puedes hacer nada, bueno, el cansancio crónico es así, es algo que no podemos curar, dicen que la fibromialgia no se puede curar, dicen que es emocional pero te dan una pastilla para calmarlo. Bueno, si es emocional habrá que tratar las emociones y entender por qué de los problemas emocionales llegamos hasta ella. En 4 sesiones una persona que caminaba con muletas empezó a correr en las playas. El entender esto fue el cambio radical, el tomar responsabilidad. Y si esto es así para una enfermedad, ¿cuánto tiene que ser así para una depresión, para todas las situaciones en la vida? Por ejemplo, la adicción. Hay gente que dice, estoy adicto al tabaco, es la nicotina. Causa y efecto. Te contaré otra historia. Y esta es la última. Y es una historia de mi abuelo. Mi abuelo era un fumador. Fumaba y fumaba también un tipo de puros que le hacían oler muy mal. Un día, después de que él hubiera intentado todo tipo de cosas para dejar de fumar, ¿sí? Porque somos adictos a la nicotina y por eso es que no dejamos de fumar, causa y efecto, ¿sí? Como los animales. Él tenía pegatinas, chicles, todo lo que quieras, nunca dejó de fumar. Un día, mi hermana llegó a la casa de él después de mucho tiempo, él le fue a abrazar y ella le dijo, ¡ij! Quítate, hueles muy mal. En ese mismo instante, él decidió dejar de fumar para siempre. Para siempre. ¿Dónde está la nicotina? ¿Dónde está la adicción? ¿Dónde está...? Es posible que la nicotina y la adicción tengan efectos, pero somos libres para decidir lo contrario. Y ese es el punto más grande que tenemos que entender, que nadie nos quite la libertad. Así pues, si te ha gustado este mensaje, te ha impactado, me gustaría mucho que lo compartas con todos, porque creo que es el mensaje que esta generación necesita. Tomemos responsabilidad, seamos verdaderamente libres, elijamos nuestro camino,
creemos mundos. Y si quieres más de un contenido que te va a ayudar a crear mundos, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, comenta qué ha sido lo que más te ha gustado y si tienes alguna historia, compártela con la comunidad y nos veremos en el siguiente video. Shalom.